Vamos a revisar hoy día la Ley 20.391 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, más conocida como la Agenda Corta Antidelincuencia. Esta ley, que fue publicada el 5 de julio de 2016, es en realidad un conjunto de normas donde podemos encontrar un núcleo de disposiciones que se refieren en lo medular a los delitos contra la propiedad y en particular a mejorar y endurecer su persecución. Para entender ese núcleo hay que tener presente una consideración del legislador no expresamente declarada en la normativa misma, pero que nos permite entender la introducción de estas modificaciones. Esto es, la noción no necesariamente justificada de que, al igual que el narcotráfico y el terrorismo, en los delitos contra la propiedad solemos estar frente a hipótesis de crimen organizados. Esto permite no solo entender el endurecimiento general, sino que también permite entender la existencia de, por ejemplo, facultades investigativas especiales propias de la Ley 20.000 en esta materia y la introducción de la receptación al catálogo escueto de delitos de la Ley 20.393 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo que sigue vamos a repasar los cambios en el sistema que ha introducido esta ley con especial referencia a sus problemas de aplicación. Sin ser exhaustivos, podemos clasificar gran diversidad de modificaciones contenidas en la ley en un primer grupo que busca endurecer la aplicación de las penas para los delitos contra la propiedad mediante modificación en el Código Penal, donde se aumentan las penas, se cambian las reglas de determinación de la pena y se restringen las posibilidades de obtención de ciertos beneficios. En este mismo contexto debemos considerar una modificación de carácter general y muy importante a la Ley 18.216. Luego tenemos un grupo de disposiciones que podemos señalar que tienen que ver con facultades autónomas de la policía y la protección de la labor policial, así como normas procesales. Estas solo las veremos escuetamente y concentrados en tal vez el aspecto que fue más controvertido durante la tramitación, que es el control de identidad preventivo. Otras normas bastante variadas y que apuntan a distintos temas, solo las vamos a ver superficialmente, sin perjuicio de que en el texto al que ustedes tendrán acceso podrán revisar estas disposiciones. Bien, respecto a las disposiciones penales, estas están relacionadas con los delitos contra la propiedad. Y se introduce en primer lugar un aumento a la pena del robo con homicidio y violación. Si bien el aumento de pena es la eliminación del grado mínimo, quedando esta en presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, más que un mero aumento de pena, lo que busca esta nueva disposición o esta nueva pena es armonizar esta legislación, esta norma, con la modificación introducida por la Ley Emilia y posteriormente a la Ley Emilia la modificación de la pena al delito de homicidio simple y calificado. Esto porque en la práctica este delito podía llegar a tener menos pena que el homicidio calificado y por lo tanto para armonizar la legislación era necesario este cambio. Ahora los rangos son iguales. En esta misma disposición se agrega un nuevo numeral, el segundo, introduciéndose un tipo de robo con castración, mutilación o lesiones graves gravísimas, que antes estaban también en el primer numeral, sancionados con una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Esto es la pena anterior, ¿cierto?, a la disposición excluido el grado máximo. Así, en esta hipótesis no hay realmente un aumento punitivo, simplemente se establece en un nuevo numeral. El antiguo numeral 2 del artículo 433 del Código Penal pasa ahora a ser el tercero, manteniendo el rango punitivo de presidio mayor en su grado medio a máximo, pero modificando su hipótesis. En primer lugar, se mantiene esta pena cuando el robo incluya lesiones graves del artículo 397, número 2 del Código Penal, o incluya una retención bajo rescate, pero modifica la tercera hipótesis que existía. Hasta antes de la modificación se aplicaba esta pena para los casos en que la retención durara más de un día. Considerándose que el plazo era demasiado amplio, demasiado largo, el legislador buscó reducirlo mediante formular la hipótesis de una manera distinta. La nueva formulación expresa cuando las víctimas fueran retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito. Esta hipótesis aporta la primera dificultad interpretativa, toda vez que si bien parece más amplia que la disposición anteriormente existente, al haberse renunciado a la utilización de un plazo objetivo,
puede que en la práctica su utilización resulte más difícil. En efecto, mientras la antigua formulación, pasado el plazo de un día, se configuraba simplemente la hipótesis sin mediar ninguna otra circunstancia, sin tener que acreditar nada adicional, con la actual formulación debe acreditarse que el lapso de la retención fue mayor al necesario para la comisión del delito de robo. Esto cobra especial importancia toda vez que el robo con violencia o intimidación está tipificado de manera tal que la coacción puede no ser solo una forma de vencer la potencial oposición de la víctima a la comisión del delito, sino que también, y cito textual, puede producirse después de cometido el delito para favorecer la impunidad. Así, si se entiende que la relación, que incluso puede durar más de 24 horas, se encuentra vinculada al favorecimiento de la impunidad, entonces lo razonable sería entender que esta hipótesis no se aplica. Entonces, no es necesariamente más amplia o de mayor aplicación que la norma que existía antes. Otro endurecimiento de pena se produce en el caso de la receptación. Si bien el inciso segundo del artículo 465 bis A ya considera que al determinar la pena de este delito debe considerarse el monto de lo receptado, se agrega un nuevo inciso final, donde se obliga a imponer la pena en su grado máximo o en su máximo según corresponda, si es que lo receptado tiene un valor superior a las 400 UTM, unidades tributarias mensuales. Esto es un espejo de la norma del artículo 467 del Código Penal, que establece las 400 UTM como el límite inferior de la hipótesis más gravosa de estafa, la con la pena más alta. Todavía en el ámbito de la receptación, algo a lo que se había hecho ya referencia, la agenda corta introduce la receptación, como delito base la ley 20.393. Esto significa que en el caso de las personas jurídicas, estas serán responsables ya no solo por el escueto catálogo de delitos que existía, el cohecho a funcionario público extranjero, el cohecho a funcionario público nacional, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, sino que ahora también por receptación. Y en este contexto, algo muy llamativo es que en caso de reincidencia por receptación, se permite aplicar la pena de disolución de la empresa, algo que hasta ahora solo estaba reservado para los casos de lavado de activos. Hasta aquí llegan las modificaciones en que la pena se aumenta de manera directa o se amplía la punibilidad. Como puede observarse, en estricto rigor son hipótesis aisladas con importancia relativamente residual en todo el sistema de delitos contra la propiedad, que es bastante más amplio. El verdadero endurecimiento del tratamiento punitivo de estos delitos se da en el ámbito de la determinación de la pena. La nueva forma de determinación se busca evitar los efectos atenuadores de la multiplicidad de atenuantes y de la atenuante muy calificada, esencialmente impidiendo al tribunal rebaja en grados que la concurrencia de dichas circunstancias autoriza. Tal modelo de determinación con matices es el mismo modelo de determinación que ya está presente en la ley Emilia, en la ley de control de armas, y que está apareciendo en diversos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley que pretende sancionar la colusión como delito. En materia de delitos contra la propiedad, este sistema de determinación se introduce en el nuevo artículo 449 del Código Penal, aplicándose a todos los delitos de los respectivos párrafos de delitos contra la propiedad, a excepción del hurto de hallazgo, de la apropiación de pelajes de animales y la receptación. En esencia, el nuevo sistema de determinación permite al juez, sin importar la cantidad de modificatorias presentes, solamente definir la pena dentro del marco fijado por la ley en la tipificación del delito en la parte especial, sin la posibilidad de rebaja en grados, considerando para la determinación al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, que en estricto rigor es la aplicación del artículo 69 del Código Penal como único criterio de determinación de la pena. La segunda regla de la disposición comentada establece la obligación del tribunal de excluir el grado mínimo de la pena, o el mínimo en el caso de los delincuentes reincidentes en términos de los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.
Expresamente, en esta nueva norma de determinación de la pena, se expresa que solo se reemplaza lo señalado en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Esto es de vital importancia, dado que muchas normas de determinación de la pena no se encuentran en estos artículos. Así, por ejemplo, las normas modificatorias para la participación criminal se siguen aplicando y los cómplices tendrán la rebaja de un grado que, ¿cierto?, considera el Código Penal. Igualmente se aplicarán las reglas de concurso de los artículos 74 y 75 del Código Penal, así como el artículo 351 del Código Procesal Penal, que permite aumentar en grados cuando exista una pluralidad de delitos donde se afecte al mismo bien jurídico. Todas esas reglas no se ven afectadas por esta nueva norma de determinación de la pena. Pero más importante todavía es que las modificatorias especiales, esto es, aquellas que tienen un efecto particular, tampoco se ven afectadas por esta nueva regulación. Así, por ejemplo, en esta materia, el artículo 456 del Código Penal, que establece un atenuante especial en caso de que se devuelva la cosa hurtada o robada antes de que se inicie la persecución penal, pudiendo rebajarse la pena en un grado, va a seguir teniendo plena aplicación. Por lo tanto, sí existe todavía la posibilidad de que en este tipo de delitos se pueda bajar la pena en un grado. Cabe hacer presente algo que puede generar algunas dudas, y es que en esta norma del artículo 449 del Código Penal se establece la obligación de fundamentar la sentencia cuando se refiera al aspecto de la determinación de la pena. Si bien esto está establecido solamente para los delitos contra la propiedad, debe interpretarse esto de una forma más amplia. Esto es, que es solamente una intensificación, solamente, ¿cierto?, una reproducción de la regla general que existe para todos los casos de determinación de la pena, donde de todos modos el tribunal debe fundamentar la razón por la que ha tomado la decisión de aplicar una determinada pena. En el ámbito de circunstancias modificatorias de responsabilidad, cabe hacer presente un problema que ha empezado a preocupar a la práctica. En la discusión parlamentaria surgió la preocupación, más teórica que real, sobre la dificultad de aplicación del agravante del número 3 del artículo 456 bis del Código Penal. Esto es, ser dos o más los malhechores. Supuestamente, según se dijo en la discusión parlamentaria, la noción de malhechores generaría cierta incertidumbre, algo que realmente no sucedía en la práctica. Por lo que se optó por eliminar esta circunstancia y reemplazarla por un nuevo artículo 499 bis, que establece como agravante, y esto es coherente con la idea de que estamos frente a algo cercano al crimen organizado, que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos contra la propiedad, siempre que esta o aquella, ¿cierto?, la agrupación o organización, no constituyere una asociación ilícita. ¿Qué es lo que sucede? Con la derogación del agravante, surge la incertidumbre de qué pasa con los casos de personas que fueron condenadas en base a esta agravante y que la existencia de ese agravante tuvo un significado relevante en la determinación de la pena. Pues bien, en virtud del principio de la aplicación de la ley más favorable, no es posible aplicar ese agravante. Se ha dicho que se puede aplicar la nueva agravante. Sin embargo, en la práctica esto será algo difícil, porque la nueva agravante exige que se haya acreditado en el proceso ya acaecido la existencia de esta agrupación u organización, algo que, dado que no tenía efectos jurídicos, no va a haber sucedido en las sentencias antiguas. Una segunda respuesta viene dada por aplicar el numeral 11 del artículo 12 del Código Penal, esto es, ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. En caso de que se haya acreditado el auxilio de gente armada, bueno, lo que será relativamente común en los casos de robo con intimidación o violencia, posiblemente no haya problema en la aplicación. Pero en caso de no haber armas, deberá constatarse la participación de los terceros que ha sido para proporcionar la impunidad. Deberá acreditarse esto y acreditarse en base de hechos probados en la sentencia anterior. Mientras que la vieja atenuante, en todo caso, servía para todos los partícipes, la atenuante derogada servía para todos los partícipes, la del artículo 12, número 11 del Código Penal, está pensada más bien para quien realiza la conducta nuclear o de sustracción, en este caso, por
razón por la que se usa el término auxilio de personas, de determinadas personas. Algunos autores, por ejemplo, consideran que esto lo que está contemplando es la existencia de un cabecilla, que es al único al que se le aplicaría esta agravante, y por lo tanto no tiene la aplicación general que tiene la agravante derogada. Pero todavía hay que hacer una consideración adicional en este punto. En estricto respeto por la aplicación del principio de la ley más favorable, si bien se puede optar por la nueva ley, se tiene que optar por la nueva ley completa. Esto significa que para considerar más favorable la nueva ley, esto es la agenda corta, hay que considerar todas las normas de la agenda corta. Y eso significa que la determinación de la pena en estos delitos no se podrá hacer con las reglas antiguas, sino que se tendrá que hacer con las nuevas reglas de determinación de la pena. Eso significa en la práctica que la mayoría de los casos en que al desaparecer la agravante iban a poder operar una pluralidad de atenuantes, no van a tener efecto alguno manteniéndose la pena en el mismo rango anterior. Por lo tanto, el problema no parece ser tan grave como aparentemente se consideró al principio. Sobre la nueva agravante, esto de formar parte de esta asociación u organización destinada a cometer delitos contra la propiedad que no constituya una asociación ilícita, cabe señalar que es un símil de una institución similar que se encuentra en la ley 20.000. Y se ha interpretado en estos casos que esta organización dedicada a delinquir, pero no constitutiva de asociación ilícita, debe ser una donde su estructura sea más laxa que la de una asociación ilícita o que no exista la jerarquía de una asociación ilícita. Porque el resto de los requisitos de la asociación ilícita necesariamente deben concurrir para que estemos ante una organización o asociación. Esto es que sea una agrupación de personas y que tenga determinada permanencia en el tiempo, así como que expresamente, y eso lo exige esta nueva disposición expresamente, que tenga la finalidad de cometer delitos. Retomando la idea de que se ha buscado agravar las penas, se ha hecho esto mediante la modificación de dos cuerpos normativos adicionales. En primer lugar, la ley 18.216. Donde en los casos de las hipótesis más graves de delitos contra la propiedad, solo procederá una pena sustitutiva de la ley 18.216, si es que se toma una muestra biológica en términos de la ley 19.970. Adicionalmente, se limita la posibilidad de obtener una pena sustitutiva si es que el condenado se le hubiese impuesto previamente una pena de reclusión parcial dentro de los 10 o 5 años anteriores, según corresponda a la comisión de crimen o simple delito, o a la imposición de penas privativas o restrictivas de libertad de más de 2 años. Sin embargo, la modificación más crucial en la ley 18.216 es una de carácter general, es decir, no solo aplicable a los delitos contra la propiedad. Si una persona es condenada por varios delitos, en una misma sentencia, en lugar de considerarse la procedencia de una pena sustitutiva para cada uno de estos delitos, se tendrán que sumar las penas respectivas para determinar su procedencia. Esto es, si una persona en una misma sentencia es condenado a 2 penas de 3 años y 1 día, no se podrá aplicar esta pena sustitutiva a cada una de estas penas, sino que se tendrán que sumar. En este caso dará más de 6 años y por lo tanto no será aplicable ninguna pena sustitutiva. Y este cambio va a ser crucial dentro del sistema penal. Además, esto deja en manos muchas veces del fiscal la posibilidad de obtención de una pena sustitutiva, porque el fiscal tendrá la opción de realizar 2 acusaciones separadas o una acusación donde se establezcan ambos delitos. Por último, en este ámbito se modifica el Decreto Ley 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados, donde se incluye al robo con violencia, intimidación y robo con fuerza de las cosas dentro de aquellos que requieren el cumplimiento de 2/3 de la pena para poder optarse a la libertad condicional, algo que para la generalidad de los delitos es solo la mitad de la condena.
Con esto llegamos a las normas procesales. Si bien son bastantes y sumamente amplias y apuntan en distintos sentidos, se puede decir que hay modificaciones propiamente del proceso, hay modificaciones de la investigación, particularmente facultades que se le otorgan a las policías, y hay algunas normas que tienen que ver con la protección de la labor policial. En esta ocasión nos vamos a hacer cargo solamente de dos normas, que son las dos normas que vienen a modificar o a ampliar las facultades del control de identidad. En el caso del control de identidad ya existente, esto es el del artículo 85 del Código Procesal Penal, se reemplaza la idea de indicios por la de indicio en singular. Esto viene a resolver un viejo problema de aplicación que se había advertido en la práctica. Pero más importante es que se agrega en este ámbito un nuevo caso de control de identidad que se fundamenta en la existencia de antecedentes para presumir que la persona tiene una orden de detención pendiente. ¿Cómo debe interpretarse esto? Esto no significa simplemente que la persona tenga aspecto de tener una orden de detención pendiente, sino que debe entenderse como la forma de resolver un problema que existía anteriormente. Si bien las policías estaban facultadas para detener a una persona con orden de detención pendiente, en caso de que, por ejemplo, se tramitaran estas órdenes de detención y se llegara al domicilio de un imputado y hubiera una pluralidad de personas en ese lugar, la forma de identificar al imputado era precisamente obtener su identidad. Esta es la idea que está detrás de esta nueva norma y así debe ser interpretada y no de manera más amplia. Simplemente es en el cumplimiento de las órdenes de detención pendientes. Paralelamente, el artículo 12 de la Agenda Corta crea el llamado control de identidad preventivo, que permite verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en la vía pública, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público por cualquier medio de identificación. En esta materia, si es que existe la duda, se presume la minoría de edad de la persona. A diferencia del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, el procedimiento debe hacerse solamente en el lugar de control y puede durar máximo 1 hora. Sin embargo, si bien esto es lo que se dice expresamente, el inciso cuarto morigera esta posibilidad, ¿cierto? Esta idea de que solo puede realizarse el control en el lugar mismo y no ser llevado a dependencias policiales. Dado que se establece que la negativa a entregar la identidad o a entregar una identidad falsa constituye la falta del artículo 496, número 5 del Código Penal. Falta que autoriza la detención en caso de flagrancia según el artículo 134, inciso cuarto del Código Penal. Por lo tanto, si es que alguien se niega a este control de identidad, en la práctica va a ser detenido. Por último, valga señalar que una interpretación respetuosa de la Constitución exige entender que lo señalado en el artículo 12 de la ley, en cuanto a que el control preventivo de identidad debe hacerse en cumplimiento de las funciones de resguardo y el orden de la seguridad pública, podría interpretarse como una necesidad de justificación en términos de la razón por la que se haya realizado el control debe estar basado en el resguardo del orden o la seguridad pública. Esto es necesario todavía expresar alguna causa. Quedan sin duda muchos temas pendientes que por motivos de tiempo no han sido abordados. Los invito entonces a revisar el respectivo texto que pueden encontrar adjunto a este video, donde se desarrollan el resto de los temas en esta materia. Gracias.